Parashá Shemini y la conexión de los mundos. Bienvenidos en este nuestro breve resumen de la Parashá. En esta ocasión, como todos los temas, muy especial, pero hay algo que conecta en relación a este mes de Aviv, a la Parashá Shemini y en la preparación de la fiesta de Pesaj. Bienvenidos entonces y gracias por sus visitas, gracias por estar con nosotros. Entramos entonces a nuestros datos. Parashá Shemini, que significa octavo, al octavo día. Y vamos a ver en base a qué es el octavo día. Ahí tenemos nosotros los temas: servicio del Kohen Gadol, Nadab y Abihu, los hijos de Aarón, abstinencia de los Kohanim. Bueno, como resultado de la muerte de los hijos, la razón era que entraron embriagados, que es un tema muy interesante eso de embriagados, porque en realidad, en su esencia máxima, ellos se embriagaron del vino de la Torá, o en otras palabras, de los secretos de la Torá, y se fueron acercando, porque descubrieron que no había algo más valuable que acercarse a la presencia del Creador, y el Creador los atrajo hacia él de la misma manera que atrajo a Moshe, a Aarón y al rey David. Pero bueno, controversia: Moshe y a Aarón, Kasrut y los animales, kosher o no kosher. Déjenme darle los datos de la cita. Libro de Vayikra, el libro de Levítico, capítulo 9:1 al 11:47. Segunda de Samuel, capítulo 6:1 al 7:17. Y el libro de Hebreos 8:1 al 6, hablando Hebreos del Kohen Gadol de acuerdo a la orden de los Melechizedek. Pero déjeme explicarle parte de esta parasha. Nos dice así el texto en hebreo, en español, por eso lo voy a traducir. Vayehi Bayon Hashemini, Kara Moshe le Aharón ule Banai ule Sakni Israel. Así dice. Y habló en el día octavo. Habló a Moshe, a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y vamos a tomar esta frase de Hashemini Karamosh. Déjeme explicarle un poquito el trasfondo. Esto es ya en el inicio o en la inauguración del Mishkan. Pero aquí, si nosotros no supiésemos toda la línea de tiempo que se viene manejando en esta etapa, podríamos hasta confundirnos. Aquí literalmente me está diciendo el día octavo. Sí, pero octavo en base a qué. Y podríamos decir que hay 2 octavos. ¿Por qué 2 octavos? Bueno, porque si ya se inauguró el templo, como nos los mencionó en las parashat anteriores, por ejemplo, en el libro de Shemot, capítulo 40, el último capítulo de Shemot, o de Éxodo, me narra todos los acontecimientos de la inauguración del Mishkan. Bueno, brincamos a otro libro, el libro de Vayikra, y ahí nos muestra los sacrificios que se deben de llevar a cabo, o que se llevaron a cabo, y que se llevarán a cabo cuando ya esté el Mishkan o la tienda de reunión. Entonces, si yo siguiera la línea del tiempo, que déjeme decirle que la Torá no tiene una cronología exacta, no va de una forma en línea de tiempo. Eso es lo que nos podría confundir en algún momento, porque yo al leer la lectura podría pensar que es el día octavo a partir del día de la inauguración del Mishkan. Y entonces, bueno, me tendría que ir por otro camino en la enseñanza. Pero la misma Torá me señala y me va ubicando hasta cierto punto. ¿Por qué? Bueno, porque antes de la inauguración del Mishkan, que fue el 1 de Aviv, nos cuenta el Talmud, y a veces es raro creer o no en el Talmud, creer o no en el Midrash, creer o no en el libro del Zohar. Pero bueno, eso ya es a consideración de cada persona. Por ejemplo, antes de la inauguración del Mishkan hubo 7 días de ensayo. Comenzó entonces como el 22-23 de Adar.
los ensayos de lo que iban a hacer exactamente para el día especial, el día de la inauguración. En aquellos 7 días de ensayos, como una obra de arte, como una película, como cualquier evento que se tenga que llevar muy sincronizado. Bueno, los 7 días de inauguración, previo a la inauguración de ensayo, Moshe hacía la función de Cohen Gadol sin llevar a cabo todo, solamente era una parte del ensayo. Entonces, yo por eso le decía que eran 2 octavos, comenzando desde el 22-23 los ensayos para el día de la inauguración o contando el 8º día a partir de la inauguración. Bueno, la Torá me hace una ubicación, pero esta ubicación me la va a hacer a través de los números, que es importantísimo, pero además que es solamente una herramienta para entender el escrito. Por ejemplo, tomando la primera frase, Hashemini gará Moshe, y llamó Yahweh a Moshe. Le mencionaba, tiene mucha relación todo esto. Después de los 7 días de ensayo, entonces el Creador le dice, llama a Moshe, a Aarón, a los hijos de Aarón, a los ancianos de Israel, y les empieza a dar las instrucciones. Pero le mencionaba, tomando esta frase, Hashemini Kara Moshe. Tomando los números, que es una herramienta, se dificulta un poco definir o explicar en cada estudio acerca de la gematría, pero bueno, ya habrá momento de hacerlo. Por ahora, sigamos nuestro tema. Moshe tiene una numeración de 345. Que claro, cada palabra de estas, por ejemplo, 345, en un estudio más detallado, más a fondo, tendríamos que estar revisando al menos la suma, por ejemplo, 7, 3 y 4, 7, más 5, 12, y ya nos determina otro enfoque. Pero si entonces cambiamos 5, 43 y buscamos el significado del número 543, ya nos manda hacia otra perspectiva. Pero si después vemos nosotros 453, entonces ya nos abre otro mundo. Me refiero a otro mundo en otra forma de ver las cosas. Cará 301 o 103 o 31 o 13. 415, podríamos decir 10, que es todo importante esto. Pero vamos a ir a una manera concreta porque nos vamos a enfocar hacia otra línea. Vamos a ver entonces. Hashemini Kara Moshe. En el 8º día llamó a Moshe con una numeración total de 1061. Pero hay una frase también muy importante con la misma numeración. Le digo esto porque entonces al inicio del estudio le dije, ¿qué 8º día? ¿El 8º día después de la inauguración del Mishkan o el 8º día al concluir los 7 días de la inauguración? Bueno, el Creador me respondería con frases y me diría, no, es Hayach Bayon Rosh Hodesh Nisan. Me diría entonces con la misma numeración 1061, es el 8º día contando los 7 días de los ensayos. Que entonces esta fecha Hashemini sería el Bayon Rosh Hodesh Nisan, el día o el 1 de Aviv o el primer día de Rosh Hodesh Nisan, que también es llamado Aviv, que no es llamado Aviv. Y déjeme le menciono rápidamente que los meses hebreos en sí no tienen nombre. Los ubicaron por darle un entendimiento más profundo, que sí lo tienen, por supuesto. Por ejemplo, el único mes que tiene, o si tuviese nombre, es el primer mes, que es Aviv. De ahí en adelante solamente es segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes y así sucesivamente hasta el número 12. Pero de hecho entonces Aviv tampoco es un nombre. Aviv significa espiga tierna, así nada más. Y espiga tierna es en base a la naturaleza. Entonces, ¿cómo inicia el mes? Bueno, nos dice el Creador, si tú algún día perdieras los tiempos y no logras ubicarte en mis fiestas, en mis tiempos, espérate al 1 de Aviv. ¿Y cómo me doy cuenta que es 1 de Aviv? Porque la espiga de la cebada
ya está saliendo. Ese es Abid, espiga tierna. Pero bueno, tampoco nos metemos mucho a fondo. ¿Qué día es el octavo día? Me dice, es el octavo día, terminando los 7 días de los ensayos. ¿Y qué pasó aquí? Aquí tenemos nosotros, primero David, 2449 en todo caso. Ahí le puse 48, pero es 2449 del calendario hebreo. En ese día se inaugura el Mishkan. Miren lo que nos dice aquí en Shemot. ¿Por qué le digo esto? Le puse esta frase, le puse esta escritura. Porque estos 7 días que Moshe hace la función de Cohen Gadol o de sumo sacerdote para conectar al pueblo, para reconciliar al pueblo, le dieron este regalo de hacer esa función del ensayo porque son los días que trataron de convencer a Moshe. Esto es un poquito atrás en el acontecimiento de la zarza ardiente, cuando Moshe está en aquella montaña y ve una zarza y se acerca, y bueno, viene un diálogo con el Creador. El Midrash nos dice que el Creador pasa 7 días tratando de convencer a Moshe que libere al pueblo. Y Moshe, bueno, pone todas las excusas, que tal vez tiene razón, no sabemos o desconocemos el por qué Moshe no quiso. Bueno, después de los 7 días que el Creador trató de convencer a Moshe, finalmente el Creador le dice, bueno, ya sería el octavo día. Dice, ahí está tu hermano Aarón, él te va a acompañar. Y entonces aquí es en relación a la inauguración del Mishkan, porque Moshe ya hizo la función de Cohen Gadol durante 7 días, y aquí al octavo día le dicen, bueno, de la misma manera que hablamos en aquella ocasión en la zarza ardiente, ahora 7 días que traté de convencerte y no quisiste, y al octavo te dije, llama a tu hermano, de esta misma manera. Entonces, ahora dale la oportunidad a tu hermano, porque en el inicio Moshe iba a ser el Cohen Gadol. Pero veamos el texto que yo le he puesto aquí. Ay, Adón, respondió Moshe, yo no tengo facilidad de palabra. Y esto no es solo de ayer ni de ahora que me estás hablando con este siervo tuyo, sino de tiempo atrás. Siempre que hablo se me traba la lengua. Pero Yahweh le contestó, ¿y quién le ha dado la boca al hombre? ¿Quién sino yo, Moshe? ¿Lo hace mudo, sordo, ciego o qué puede haber? Así que, anda, que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Moshe insistió, Adón, por favor, envía a alguna otra persona. Entonces Yahweh se irritó con Moshe y le dijo, pues ahí está tu hermano Aarón el levita. Le aclaró que no es venganza, solamente que son acontecimientos. Que si no queremos hacer alguna actividad, no pasa nada, porque el Creador, sin lugar a dudas, tendrá a alguien más. Y esto es en relación a que 7 días convencieron a Moshe, 7 días Moshe ensayó para la inauguración, y al octavo día le dicen, bueno, ahí está tu hermano Aarón. Así como le dice, llama a Aarón y a sus hijos porque va a iniciar. Pero ahora déjeme decirle por qué ese día era muy especial. Si nosotros vemos el cuadro completo de la creación, el Creador en el séptimo día crea al hombre, su máxima creación, la corona de la creación, el hombre, el Adán. Ese Adán encerraba todas las almas, todos los seres humanos fuimos metidos cuando dice que hizo un muñeco de barro y sopló en su nariz. Bueno, ese tal llamado soplo es que nos metió a todos nosotros, los seres humanos, no los grupos religiosos, no las sectas. A toda la humanidad la metió dentro de ese muñeco de barro llamado Adán. Y cuando ese muñeco estaba inerte, todos nosotros fuimos puestos dentro de ese muñeco y le dimos vida al muñeco. Eso en hebreo se llama un golem. El Adán era un golem, un muñeco de barro con vida.
Pero esta vida era parte del Creador, era la letra G del Creador. Ahora, nos dio a escoger, y bueno, del árbol del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida, y nosotros, con libre albedrío, pues tomamos nuestro camino. Ahí vino una ruptura, una separación del Creador, lo que se le llama la muerte. No físicamente, pero claro, ahí también como Adán morimos, 930 años vivimos solamente. El propósito de esto del Creador al Adán desconectarse era volver a reconectarse o a comunicarse en una relación cercana. Y se fueron buscando los mecanismos, se fueron buscando las formas, no se daba. Aquí estaba a punto de llevarse a cabo la reconciliación completa en la inauguración del Mishkan, porque no se había llevado a cabo. Se intentó con Noaj, no se pudo. Se intentó con Abraham y no se pudo. Y vamos a ver aquí por qué no se pudo con Abraham. Mire, le dijeron a Aarón, aquí vamos a entender el asunto de todo esto. Toma un becerro para el sacrificio por el pecado y un carnero sin defecto para ofrecerlo en holocausto y presentárselo delante de Yahweh. Vayomer el Ajarón, Kaleja Egel Ben Bakar, Lehatat, Beoil Leola, Tamimim, Bejakareb Lebene Yahweh. Pero esto lo podríamos pasar rápido, nos dice, ofrécelo o quémalo. Aquí. Pero ¿por qué le está diciendo ofrécelo y quémelo? Bueno, aquí este becerro es para el sacrificio del pecado de Aarón, para que se presentara. Pero este carnero sin defecto era para la reconciliación. Y le vuelvo a repetir, esto solamente era una continuación de lo que no se pudo lograr a través de varios intentos. Abraham no lo pudo hacer, Isaac tampoco, bueno, ni Moshe. Se rompe con el becerro de oro, pero vamos a seguir esta línea porque es interesante. Un carnero sin defecto para quemarlo. Ahora, esto suena mucho porque Abraham no lo pudo llevar a cabo. Abraham debería de haber hecho este cordero y así se le dejó saber. El holocausto o la incineración o el quemar este cordero se le llama la akeda. Así se le llama en hebreo, la akeda. ¿Qué es la akeda? Es aquella acción que debería de haberse llevado a cabo con Abraham. Que le dijeron, Abraham, toma a tu hijo. Pero es lo que nos está diciendo. Porque ya es que todo esto tiene una relación o una historia atrás. Abraham es acusado y como pues pena, digámoslo así, el Hasatán, la Nahash o el Nahash, pide como indemnización. Estas son unas palabras que tal vez no van ahí, pero que son las que conocemos en español. Una indemnización por un error que cometió Abraham. Y entonces le piden a su hijo, que esto es metafórico también. El Creador le dice a Moshe, han pedido a tu hijo Isaac que lo sacrifiques. Y dijo, está bien. Pero en el camino iba meditando Abraham. Y dijo, bueno, yo creo y tengo mucha fe que si el Creador me pide a mi hijo que lo sacrifique, pero me dice, hazlo en holocausto, yo estoy seguro que lo va a resucitar. Pero entre ese pensamiento, esa divagar, no lleva a cabo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque ahí en esa acción, cuando está a punto de sacrificar al hijo, viene un malak de Yahweh. No Yahweh lo para. Viene un malak de parte del Creador y le dijo, Abraham, no lo mates. Es suficiente. Y entonces nos dice que había un carnero ahí atorado entre las ramas, que también es una historia. Esta es la historia del corderito blanco que viene saltando, que fue preparado en el jardín del Edén y que viene saltando, que iba a ser incinerado o inmolado en lugar de Isaac. Y suena interesante. El problema que el mandamiento sí fue dado,
sacrifica a tu hijo, y no se llevó a cabo. Por cualquier buena excusa que podamos poner, no se llevó a cabo. Puso a un cordero en lugar de su hijo. No se cumplió esa orden. Quedó pues sin la reconciliación, que es lo que estamos nosotros viendo. Tiempo después el Hasatán pues tenía que pedir su parte. Mire, es que cuando le estoy hablando se desglosan o se abren muchos temas, pero no podemos irnos por todos esos temas. ¿Por qué pide su parte? Así está establecido. Yahshua vagamente lo dejó saber cuando él menciona tenemos que pagar impuestos. Es una metáfora y le dice, a ver, enséñame la moneda. Dice, sí, danle al César lo que es del César y al Creador lo que es del Creador. ¿Qué le está diciendo? Al enemigo, denle su parte, porque le corresponde, porque así quedó. Porque el Adán dejó caer la creación y quedó sujeto voy a usar una palabra, quedó sujeto a impuestos. Por ejemplo, cuando un reino conquista otro reino, ¿qué es lo que le pide? Impuestos nada más. Lo que pasó con, por ejemplo, Israel en la época de Alejandro el Grande, que conquista Jerusalén y no lo esclavizó. Dice, te dejo vivir tu vida, haz lo que tú quieras, es tu creencia, solamente págame impuestos. Entonces, al César lo que es de César y a cada lo que es de Creador. Bueno, aquí en este mensaje es lo mismo. El Hasatán estaba pidiendo su parte o sus impuestos, usando ese término. Y tenía razón, no se llevó a cabo. Abraham no hizo lo que tenía que hacer. Pero entonces está pendiente ese sacrificio inmolado. Ahora, para ir subsanando o para ir entreteniendo, estoy usando palabras que tal vez no son, para ir entreteniendo al Hasatán, porque él está exigiendo su parte del sacrificio de Isaac. No, él no dijo, el Creador no le dijo a Abraham, sacrifica un cordero que va a estar ahí. Dijo, no, a tu hijo Isaac. Bueno, para seguir entreteniendo, porque nos sigue acusando ante el Creador, mandaron a un pariente de Abraham. Nos dice aquí. En la región de Uz había un hombre llamado Job que vivía una vida recta, sin tacha, y que era un fiel servidor del Creador, cuidadoso de no hacer el mal a nadie. En el libro de Job. ¿Quién es este personaje? Bueno, usted sabe la historia, se la cuento brevemente. Aquel día era un día de Rosh Hashanah, para ser más exacto, un 1 de Aviv, o un 1 de Nisan, o un Rosh Hodesh Nisan. Y el Hasatán, al no haberse cumplido esta parte, andaba buscando sus impuestos. Y le preguntan, ¿de dónde vienes? Bueno, juntamente con los hijos de Elohim, así nos dice, o los Elohim, los hijos del Creador. Bueno, vengo de la tierra y fui a rodearla y estoy esperando que se cumpla el pacto que una vez se quedó, de un sacrificio, de un holocausto. Y dice el Creador, tiene razón, está pendiente ese pago, te lo vamos a dar. Pero por ahora te vamos a dar parte. ¿Has visto a Job? Sí, está bien, es Job. ¿Y qué tiene que ver Job? Bueno, Job es pariente de Abraham, el que no llevó a cabo el mandamiento completo. Y nos damos cuenta aquí. La región de Uz, territorio, vivía Job. Y aquí en Bereshit o Génesis 22, 20, 21 nos dice: al cabo de algún tiempo Abraham recibió la noticia de que Milca también había dado hijos a su hermano Nahor. Su primogénito fue Uz. Así. Este hijo Uz se va, y era la costumbre de aquellos tiempos que donde llegaba, digamos en este caso Uz, así llamaba a la ciudad, se empezaban a desarrollar, empezaban a poblar el lugar y se llamaba como el nombre del personaje que llegó a fundarlo. Bueno, este primogénito de Uz es el que encontramos aquí, en la región de Uz. Quiere decir que Job era descendiente de Nahor.
bueno, de Uz, y de Uz de Nahor, y Nahor pues era su hermano de Abraham. A ver, sigue la línea. Le dan un entretenimiento. Y usted sabe, a Job le matan a sus hijos. Pues le da zarra. Bueno, usted sabe la historia para no entretenernos. Pero queda pendiente. O sea, esto solamente fue pasajero. Esto fue pasajero. El sacrificio que se estaba haciendo ahí en el monte Sinaí, bueno, no en el monte Sinaí, pero a un lado en el desierto, en la inauguración del Mishkan, también era pasajero porque se estaba buscando realmente llevar a cabo esto. Ahora, es muy interesante. ¿Quería vidas el Creador? No. ¿Quería que sacrificaran a un hombre? No. Pero para levantar al hombre caído habría que pagar con las mismas monedas. Y entonces vemos aquí, en una línea de tiempo, no se llevó a cabo con Abraham. No se pudo llevar a cabo con Job porque solamente era algo pasajero. No se pudo llevar a cabo en el Mishkan porque ya había venido el becerro de oro. Finalmente, y me estoy adelantando mucho, finalmente se llevó a cabo con el Mesías. Hay una larga historia, por supuesto, cuando le dice Padre. Y ahorita vamos a ver un poquito lo que significa Padre. A ti no te agradan los sacrificios. Y no están bien. Porque estamos sacrificando a nuestra misma creación. Le estoy parafraseando esto. Prepárame un cuerpo. Yo voy a ir y voy a pagar esa deuda pendiente de ese reino que entregó el Adán al Hasatán y que constantemente está pidiendo el pago o su beneficio, pero la palabra que yo le mencioné, el pago de sus impuestos. Y eso tenemos que arreglarlo. Pero ahora, déjeme mostrarle otro punto, que es también porque estamos hablando de Shemini, y al último lo vamos a conjuntar, lo vamos a unificar. Dice, lo que no se cumplió. Bueno, toma Isaac tu hijo, aquí. Tu único hijo. Fíjese el paralelo, tenía que llevarse a cabo y no se llevó a cabo aquí. Toma Isaac tu hijo. No toma un cordero que está ahí en el zarzal, entre las ramas. Toma a tu hijo. Tu único hijo. Al que tanto amas. Y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en holocausto. Lo mismo que el sacrificio que le está diciendo Moshe a Aarón. Toma un becerro para el pecado y un carnero para el holocausto, para quemarlo. Le dice aquí, ofrece a tu hijo Isaac en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Le hago énfasis en esto para que usted lo pueda deducir. Toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas. Toma a Isaac, tu único hijo, el que tanto amas. Eso lo volvemos a escuchar en Yahanán 3, 14 y 16. O, como para no desconectarlo, Juan 3, 16. Pero ¿qué encierra este hijo? Bueno, aquí nos da una clave, porque este mismo, fíjese, podríamos decir que el hombre le puso el número a los versos y claro, nosotros sabemos que la Torá no tiene capítulos ni versos, pero que cuando estos fueron ya traducidos o reacomodados, el Creador les dio la idea de llevarlo en capítulos y en versos. Podría ser curioso que este es 3, 14, 15, 16. Le estoy dando una clave solamente. Es casualidad que esta redención esté en Yahanán. Yahanán. Pero que aquí podríamos verlo al revés. Un regalo de Yahweh.
Yahanan, o la cabó de Yahweh, o la gloria, o la plenitud de Yahanan. 3.14.15.16. El infinito. A ver, toma al infinito, al que más amas, y ofrécelo en holocausto. Bueno, le dejo esa parte. Y ahorita regresamos. Vamos a verla de otra manera y regresamos a nuestro tema principal. Vayehi Bayom Hashemini, en el día octavo. ¿Por qué ese énfasis que en el día octavo? ¿Por qué se inauguró el Mishkan si el Mishkan se terminó de construir el 25 de Kislev? ¿Por qué lo inauguramos hasta el 1 de Aviv? En algunos otros estudios que la Parashá nos llevó, o el estudio de la Escritura nos llevó a estos pasajes, lo dejamos saber, pero ahora es un buen momento de traerlo. No vamos a poder contestar esta pregunta ¿por qué en el octavo día? Si no leyésemos el Zohar. El Zohar es un libro o un escrito, déjeme, solamente lo voy a hacer rápido este resumen, atribuido a Rabbi Shimon Bar Yochai, así se le llama. Usted puede encontrar el Zohar. El Zohar es uno solamente. Es un escrito en arameo. De ahí que lo pueden traducir o lo pueden comentar. El escrito no viene comentado. El arameo, el Zohar original no viene comentado, no viene nada. Viene escrito así como la Torah, en caracteres o en el idioma arameo encriptado, que es muy difícil abrirlo. Esto es arameo. Son los mismos caracteres o las mismas letras del hebreo, pero es arameo. A primera vista no se da uno cuenta, uno ve las mismas letras. Son diferentes palabras. O así como el español y el inglés, por ejemplo, vemos las mismas letras, pero pues son diferentes idiomas en todo caso. Bueno, también el arameo es un idioma totalmente diferente. Más difícil de entender su esencia. Son puras claves que nos da, es bien raro todo esto. Pero no podríamos entender por qué el octavo día es la inauguración, la inmolación que está pidiendo, si no fuese aquí en el libro del Zohar, en la sección de Bereshit, verso 1. Dice aquí, Berish Hurmenutá de Malka Galef. Es arameo, es un poquito raro, diferente al hebreo. Galufi Matihiru Alaaj Butzina de Cardinuta Benafit Gi Satin Usatimi Merras Ain Sof. Y esto es donde quería llegar. Los secretos del infinito. Este es el gran secreto, el Ain Sof. Déjeme lo pongo en español. Cuando el rey quiso emanar y crear los mundos, la llama poderosa grabó un grabado en la luz superior. Grabó un grabado. La salida y la contracción de la luz que deja un espacio vacío y vaciado de luz. Se le considera como un grabado porque antes de la creación, la luz superior colmaba toda la realidad. Y cuando Él quiso crear los mundos, grabó en la luz superior que se contrajo y brotó la luz desde alrededor de Malhut. Con ese grabado se hizo un espacio para todos los mundos, una chispa, una llama de fuego. Indudablemente le estamos hablando, o nos está hablando aquí, de ese gran, que acá en la Tierra los humanos le llaman teoría, la teoría del Big Bang, en español, de la gran explosión, en hebreo, del Simsum o la gran contracción. ¿Qué significa esto con el octavo día? Vamos a verlo. Porque cuando el Creador quiso crear los mundos, tuvo que haber una gran explosión. Usemos un poquito la imaginación.
Y nos dice que aquí, que antes de la gran explosión, la luz superior colmaba toda la realidad. Pero él quiso creer. Aquí está la Hei, que es la vida. Tenía esencia todo. Todo vivía, no necesitaba nada. Pero él quiso crear, hacer mundos, no un mundo, no la tierra, no dimensiones, mundos y mundos. Y de ahí dimensiones. Y de ahí sistemas. O sea, infinidad de creaciones. Pero para eso habría que llevar a cabo una contracción. Pero esa contracción en arameo se le llama también como holocausto. O el desprendimiento de algo. O el morir. Bueno, en la última imagen que le mostré, el Mesías dice: prepárame un cuerpo. Pero vamos a verlo aquí, porque esta era la realidad, esta es la luz plena, no necesitaba nada, el Creador no ocupaba nada, no ocupaba humanos, nada. Pues sí, pero es que los humanos le adoran. Él no ocupaba adoración, él llenaba todo, absolutamente todo. Pero en su deseo de dar, que es una de sus habilidades o es una de sus esencias, dar, él dio. ¿Y qué dio? Bueno, es que él mismo se inmoló. Mire, esta es una letra G y esta es una letra J. Se lo voy a poner en cuadros porque se me dificulta un poco representárselo. ¿Qué es el Big Bang? ¿Qué es el Simpson? ¿Qué es la gran explosión? La inmolación de lo que se le llama hijo. Y vamos a verlo. Siguiendo esta secuencia, esta es la letra G, esta es la plenitud. Y cuando él quiso crear los mundos, explotó la llama. Esta pequeña llama se retiró de esta letra G. Aquí estaba la llama. Esta llama es lo que se le llama el creador, la letra Yod de su nombre. Y esto se partió. Esta G se partió. Quedó un hueco aquí. Es muy interesante todo esto. Se partió un hueco. Pero quedaron dos letras. Quedó una Dalet. Que le voy a dejar saber esto, pero que usted lo tiene que sincronizar. Usted lo tiene que terminar de conectar. Esta es una letra Dalet. Y la letra Dalet significa puerta. Y esta es una letra Wav, que significa hombre. Bueno, estas dos letras van a hacer su función. El creador se queda en su espacio y la parte que se inmoló se desprende. Este es lo que se inmoló. Esta parte se desprende y esta es una letra Wav. Así. Es una letra Wav. Pero si vemos nosotros, aquí está el nombre del creador. No en su pronunciación, como a veces hay controversias. ¿Sabe que las controversias las ocasionan los seres humanos en su afán de querer entender los mensajes del creador? Por ejemplo, si vemos nosotros, aquí está la Yod, aquí está la Hei, aquí está la Wav y nuevamente la Hei. En este proceso de creación está el nombre del creador. Pero vamos a verlo de una forma más específica. Mire, Yod, Hei, Wav, Hei. Aquí es la inmolación. Este es la letra Wav. Aquí, más figurada, la letra Wav. Esta letra Wav es lo que se le llama hijo. Esta Yod es el padre. Esta Hei en su esencia es la Ruach HaKodesh. Esta Wav es el hijo. Y esta otra Hei son todas sus creaciones, incluyendo al ser humano. Esta letra Hei es la que nosotros portamos dentro de nuestro cuerpo, lo que nos hace acercarnos al Creador. Ahora, el que lleva a cabo toda la creación
no es la Yod. En este caso no es el Padre. Si algo tendría que llevarse también a cabo es la Madre. Pero quien realmente lleva a cabo todo el proceso de creación fue aquel que se inmoló. En todo caso, el Hijo. Y usted tiene que ir conectando las cosas que le estoy mencionando. El Hijo entonces empieza la creación. Y este es el Ein Sof. Aquí nos dice: cuando el rey Bereshit Harmenutá de Malach, cuando el rey quiso emanar y crear los mundos, esta llama poderosa, este brote, esta inmolación, esta salida, esta contracción de luz, deja un espacio vacío y vaciado de luz. Se le considera como un grabado, porque antes de la creación, la luz superior colmaba toda la realidad. Y cuando él quiso crear todos los mundos, grabó en la luz superior que se contrajo y explotó y brotó la luz desde alrededor de Malhut. Con este grabado, se hizo un espacio para todos los mundos. Una chispa, una llama. Interesante, casi nos está diciendo todo. Tomando en cuenta esto, que la letra Wab es el creador de los mundos, o es el llamado Ein Sof, vamos a recorrer unos pasajes. Por ejemplo, Primera de Pedro. Con la sangre preciosa del Mesías, dice, nuestra salvación o nuestro rescate a la caída del Adán, y también con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado o revelado en los postreros tiempos por amor de nosotros. En el libro de Bereshit 13 nos dice de este mismo cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Es esto lo que yo le acabo de explicar. Ahora, la letra Wab, que es el Hijo, es el creador de todos los mundos. Y vamos a verlo ahí porque los escritores sí sabían lo que decían. En estas épocas, entre comillas, modernas y con más sabiduría, no saben los secretos antiguos. Y Yeshua dijo siempre: párense en las sendas antiguas y pregunten. Párense en los escritos. Ellos les van a decir las cosas, los secretos. Les van a revelar cosas escondidas desde el Ein Sof. ¿Qué pasó? Colosenses 1, 16, 17 nos dice de la siguiente manera: porque en él, en la letra Wav, en la que se desprendió, fueron creadas todas las cosas que aquí nos dice. Con esa luz que brotó de Malhut, con el grabado se hizo un espacio para todos los mundos. ¿Qué es? Pues no me está diciendo exactamente el mismo texto. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en los mundos, y las que después se hicieron en la tierra, a partir de Bereshit. Visibles e invisibles. Estas invisibles vinieron a ser visibles cuando empieza la creación. Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Y los Elohim dijeron: hágase la tierra. Ya estaba invisible y vino a hacerse visible. Háganse los cielos, háganse las estrellas, lo invisible a visible. Sean tronos, sean dominios, sean principados. Estos son los diferentes niveles. Lo que me está llamando aquí, dominios, sean principados, potestades, son el descenso, o lo que llamamos nosotros las 10 Sefirot. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él, la Wav, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por él subsisten. Ahora, regresando y cerrando. Vayehi Bayon Hashemini, Karamoshe, Leaharon Ulebanai, Usakanil Israel. En el octavo día. ¿Por qué el octavo día? Bueno, porque estaba conectando.
el día de la inmolación del Big Bang con el día de la inauguración del Mishkan. La relación que se había roto allá en el jardín del Edén se estaba reconciliando momentáneamente. Que esto, por supuesto, su conclusión aún tarda. Porque aunque vino el Mesías, la manifestación de los hijos de Elohim aún no se ha llevado a cabo. Y porque el primero David, como nos dice Shemot capítulo 47, y así, al comenzar el segundo año después de la salida de Egipto, el día primero del mes primero fue instalado el santuario. Porque así lo quiso el Creador, nos dice en Shemot 12:2. Este mes, Aviv, es donde se lleva a cabo esta parte que les estoy explicando. Será para ustedes principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. ¿Por qué, Creador del universo? Porque es un aniversario cuando el Cordero se inmoló y fueron creados todos los mundos, y en ese día viene la conexión. Estamos muy pronto precisamente a nuevamente abrir ese Rosh Hodesh Aviv y darle paso entonces a Pesach, la liberación. Nuestro recuerdo constante de que la letra Wav no aceptó más sacrificios, pero de hecho ya no está el templo, que él llevó a cabo todo y que su conclusión, falta mucho por supuesto, pero está en proceso, está en camino para cerrar el ciclo y finalmente reconciliar al Adán con su creador y seguir el proceso el cual estaba planeado. ¿Se llevará a cabo? Por supuesto que se llevará a cabo. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Gracias por darnos la oportunidad de compartir el escrito, lo poco que podemos hacerlo y en la brevedad que lo podamos hacer. Por su atención, gracias y hasta la próxima.